conocimiento, la revelación de Dios dada a los hombres antes de que estas cosas sucedieran. En el nombre de Jesús oramos y bendecimos tu palabra y la prosperamos conforme tú la envías en el día de hoy. Amén. Déjeme decir, Daniel dice que esta fue la segunda visión. En la primera visión se encuentra en el capítulo 7 de Daniel. Él miraba un león que representa Babilonia. Miraba un oso que representa el imperio Medo-Persa. Miraba un leopardo que se representa al imperio griego. Y miraba también una bestia terrible que representaba al imperio romano. Por eso no le voy a hablar de la primera visión, porque ya hemos estado hablando, y la primera visión y la segunda visión son más o menos paralelas. Nos hablan de 4 reinos y de un 5.º reino que aún no ha venido. Es el dominio y el imperio de la bestia, del anticristo, de Apocalipsis capítulo 3. Ahora aquí miramos una vez más 4 imperios impíos. La Biblia lo describe como animales inmundos que quieren buscar al mundo y buscan al mundo. Pero Dios está en control de todo lo que está pasando. Ya hablamos de todos esos imperios, ¿sí o no? Ya hablamos de Babilonia, hablamos del imperio Medo-Persa, el imperio griego. Ya ustedes conocen del imperio romano. Lo único que no conocen muy bien, porque no ha pasado todavía, es el quinto imperio, el imperio del anticristo. Pero ya hemos elaborado al respecto. Déjenme decir, Daniel tuvo una visión de lo que iba a pasar después de Babilonia. Déjenme decir, estamos en el capítulo 8. En el capítulo 5 de Daniel muere ¿quién? El rey Belsasar. Y ahora estamos otra vez con el rey Belsasar. Significa que aquí no hay un orden cronológico, porque el capítulo 7 y el capítulo 8 nos vuelven a hablar del rey Belsasar, que ya murió en el reinado del rey Belsasar. Dice la Biblia, sucedió esto. Tendríamos que devolver estos capítulos 7 y 8 antes del capítulo 5 de Daniel. Sí, no está escrito el libro de Daniel en una forma cronológica. Usted lee el capítulo 5 y después dice, ¿qué pasa aquí? El capítulo 6 dice, habla de Daniel en el foso de los leones en el tiempo del rey Darío, y después vuelve para atrás. ¿Están entendiendo? Así que cuando uno lee esas partes, a veces queda confuso un poco, porque se regresa hacia atrás. Es simplemente que esa parte de la escritura o la Biblia no necesariamente está escrita de un orden cronológico. Está escrita en un orden, pero nosotros debemos entender en el orden que está escrita. Déjenme decirle, entonces, en el capítulo 8, Daniel describe 2 imperios: el imperio Medo-Persa y el imperio griego, y la manera que estos 2 imperios van a terminar. Esa visión la tuvo Daniel 200 años de que sucediera. Hablamos de Antíoco Epifanes, nos adelantamos un poco. Antíoco Epifanes
fue 350 años después de que Daniel tuvo la visión. Esta visión nos habla de Alejandro el Grande. Mire, decíamos una vez más, el imperio medo-persa destruyó al imperio de Babilonia. ¿Estamos claros? La cabeza de oro representaba al imperio de Babilonia. Y después se levantó otro imperio que se llamaba el imperio medo-persa. Y aquí Daniel lo representa, digamos, como un venado que tiene dos cuernos, uno más grande que el otro. Y el imperio medo-persa es simplemente dos potencias que se unieron para destruir al imperio de Babilonia. Y un cuerno era más grande. ¿Por qué? Porque el imperio de Persia era superior al imperio de los medos. Y por lo tanto, posteriormente, Persia fue la que subyugó al mundo y sometió también a los medos. Quedaron como la primera potencia mundial. Entonces, ¿quién es Persia? Y fue en el pasado lo que hoy se conoce Irán. Irán fue una potencia en su tiempo. Irak fue una potencia en su tiempo. Oiga, todas las primeras potencias que existieron en lo que se conoce el este. Siempre había habido una rivalidad entre el este y el oeste. Ahora dice la palabra de Dios que se levanta ese macho cabrío que viene siendo como un cabro, nada más que con un gran cuerno en medio. Y eso representa una vez más al imperio de Grecia, al imperio griego, al imperio de Alejandro el Grande. Entonces, ¿quién era Alejandro el Grande? Si ustedes escuchan bien la historia, dice la historia secular que Alejandro el Grande era hijo de Filipo, y su mamá era una mujer que no era religiosa, pero adoraba a los dioses paganos, era una bruja. Así la presenta la historia. La mamá de Alejandro le decía: hijo, tú eres descendiente de Hércules y Aquiles. Alejandro, por lo tanto, era un hombre orgulloso, petulante, y una vez su padre le dijo: Alejandro, Macedonia es un reino muy pequeño para ti. Búscate un reino que sea digno de ti, un reino más grande. Y me llama la atención, porque fíjese, Alejandro el Grande tuvo una visión, y en esa visión miró, digamos, al sacerdote de Jerusalén, vestido con sus ropas de gala, que representaba a Dios, y le decía a Dios, en el sueño que él tuvo: atraviesa el mar y yo te voy a dar todas las naciones así, todo lo que había conquistado lo que habían conquistado los medos y los persas. Entonces Alejandro se propuso en su corazón conquistar el mundo, pero Dios ya lo había establecido, ya lo había programado. Ahora déjeme decirle, ¿por qué la Biblia enfatiza y por qué la Biblia nos habla de estos imperios impíos? ¿Qué relación tienen con el pueblo cristiano? ¿Qué relación tiene Persia, los medos persas, con el mundo en que vivimos? Miren, el imperio medo-persa tiene mucha relación con el pueblo de Israel. Ellos permitieron
4 deportaciones que regresaran el pueblo a su tierra, a reconstruir el templo y la ciudad. Y en el año 445 antes de Cristo, Nehemías se encontraba en la capital de Medio Persa en el tiempo de Antajerjes. Y Nehemías recibió la orden de Dios por medio de este rey y le dice: vuelve a Jerusalén, reconstruye la ciudad. Por eso nosotros tenemos esa recopilación histórica aquí en la Biblia, porque necesitamos saber lo que sucedió, cómo sucedió. Dios estaba usando a estas naciones paganas, gentiles, y estaba desarrollando su plan en la historia, el movimiento de la redención a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios iba a levantar un Salvador y tenía que llevar a cabo su plan maestro, su programa, usando a estas mismas naciones. Estas naciones, por muy paganas e impías y crueles y maldadas que fueron usadas por Dios para hacer la voluntad, para traer el plan de salvación, porque Dios había prometido un Salvador. Y déjenme decirle, los griegos, con la conquista de Alejandro el Grande, llevaron el idioma a todo el mundo conocido. Donde quiera que iban enseñando el idioma griego. Así que el idioma griego en aquellos tiempos se hablaba como hoy en día se habla el idioma inglés. De tal manera que la Biblia primeramente fue escrita en griego. De tal manera que la Biblia primeramente fue escrita en griego y fue dado a conocer hasta lo último de la tierra. Déjenme decirle una vez más, entonces, que todas estas cosas estaban en el plan de Dios. Miren, después, voy a adelantar un poquito, después vino el Imperio Romano. Los imperios romanos era un imperio bien desafiante, atroz, pero ellos se encargaron de abrir carreteras por todas partes y por todo el mundo, conocidos por los romanos. De esa manera Dios estaba usando todos estos reinos para cumplir con el plan maestro de salvación, de redención, y que la palabra de Dios pudiera llegar a todas las naciones y a todos los términos de la tierra. Dios estaba trabajando en medio de todas estas cosas que estaban sucediendo. Oiga, déjenme decir, Alejandro el Grande, un poco de historia, era un hombre, era un genio militar. Dice la palabra de Dios que en 12 años, la historia, pues, la palabra de Dios, en 12 años llegó a conquistar la parte mediterránea, el África del Norte, toda la parte de la India. Llegó a conquistar en 12 años el mundo conocido. Y nunca conoció una victoria, una derrota. Ese hombre, ¿cómo se llama? Sin embargo, fue usado por Dios. Dice la historia, una vez más, que cuando Alejandro el Grande llegaba a las naciones, destruía las ciudades. Destructor. ¿Cuál era el propósito en su conquista? Simplemente destruir. Llegaba a una nación, la destruía y no le daba lugar para que levantara un ejército en contra de él después. Sometía y destruía. Sometía, destruía. No dejaba nada. Alejandro el Grande. Pero me llama la atención una vez más que Alejandro el Grande, cuando llega a Jerusalén para destruirla, como hacía con las otras ciudades, el sumo sacerdote, que se llamaba Judá, dice:
Oremos, hagamos oración, ayunemos. Se pusieron a orar y se pusieron a ayunar. Y el sumo sacerdote llamado Judá recibió en sueño y le dice: arreglen la ciudad, adornen la ciudad, arréglenla, prepárenla, y ustedes, los sumos sacerdotes, pónganse las mejores vestiduras. Dios le habló a este hombre, sumo sacerdote Judá. Y cuando llegó Alejandro el Grande a, ¿cómo se llama?, a Jerusalén, se quedaron asustados los generales, porque lo primero que hace Alejandro el Grande es arrodillarse delante del sumo sacerdote. El problema es ese. Y sus generales vienen y le dicen: Alejandro, ¿estás loco? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo es posible? No, le dice, yo no estoy adorando a él. Yo tuve una visión. Yo miré a este hombre vestido con sus vestiduras reales que lleva ahorita. Y el Dios de él me dice: cruza el mar, que yo te daré todas las naciones. Y yo estoy adorando al Dios que él representa, no a él. Porque ese hombre no se arrodillaba ante nadie, pero reconoció que el Dios que representaba a él era el Dios santo, el Dios del universo, el Dios de la creación. Miren qué lindo ejemplo. Ese hombre respetó Jerusalén, y cuando llegó a Jerusalén lo llevaron al templo y él le ofreció un sacrificio en el altar del incienso a Jehová, Dios de los ejércitos, reconociendo que él era Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y le presentaron el libro de Daniel capítulo 8 y le dijeron: Alejandro, aquí estás tú, es tu historia escrita 200 años antes de que tú nacieras y vinieras a este lugar. Dios había dicho que tú ibas a venir. Alejandro se vio representado en una profecía que 200 años antes Dios había dicho que iba a acontecer. Una vez pregunto, una vez más, ¿cómo sabía Dios que eso iba a suceder? ¿Cómo sabía Dios que eso iba a suceder? ¿Cuáles son las probabilidades para que Dios diga algo y se cumpla? Porque una vez Isaías 46:9 sigue diciendo: porque yo soy Dios y no hay nadie como yo. Nadie como yo. Fuera de mí no hay Dios y no hay nadie que se pueda igualar a mí. Yo que conozco el porvenir y que doy a conocer las cosas que han de suceder desde el principio de la antigüedad, antes que las cosas sucedan. Porque yo, dice el Señor, yo digo, mis planes prevalecerán y se hará lo que yo digo. ¿Usted cree que el mundo en el que estamos viviendo, todas las cosas están pasando por casualidad? Todo está programado. Dios está en control de la historia de la humanidad hasta el día de hoy, el desarrollo histórico de la sociedad. Dios está en control y todo se dirige a un solo lugar. Que el Señor nos ayude, porque el quinto imperio aún no ha aparecido, pero va a suceder, y todo en el tiempo que Dios ha establecido. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es misericordioso. Que el Señor entonces nos ayude a entender su palabra. Cuando usted lea allí cómo se llama Daniel capítulo 8 con detenimiento, usted puede entender un poco
la historia y el desarrollo histórico de la sociedad y cómo Dios ya lo había dicho, las cosas que iban a suceder. ¿Existe Dios o no existe? ¿Existe Dios o no existe? Amén. Dios es real. ¿Existió Alejandro el Grande? Existió. ¿Murió a qué edad? A los 33 años de edad. Ese hombre conquistó, llegó hasta la India y después regresó, su ejército ya cansado, y en una tienda en su casa se puso a llorar porque ya no había más mundo que conquistar. Y murió como Dios había dicho. Cuando el cuerno grande, dice, alcance su mayor fuerza, entonces será quebrantado y en su lugar saldrán 4 cuernos más por los 4 vientos. Y 20 años después se cumple que de la posteridad de Alejandro el Grande no hubo descendencia. Una vez más decíamos anteriormente que tuvo un hermano que era enfermo mental. Tenía un hijo que era bastardo, ilegítimo, no era de su esposa. Y tenía otra, su esposa estaba embarazada. No pasaron 3 meses y mataron a todos los descendientes de Alejandro el Grande. Y posteriormente, estos 4 generales, como Dios había dicho en su palabra, se dividieron el reino de Alejandro el Grande, Casandro de Símaco, Ptolomeo y Seleuco. Y de Seleuco salió de lo que hablamos anteriormente, Antíoco Epifanes, que tal vez en otra posteridad, en otro lugar, en otra oportunidad, vamos a tratar un poquito más. Que el Señor nos ayude. Oiga, la historia está bajo el control de Dios. Dios es el Señor de la historia. Todo lo que está pasando, Dios conoce y Dios sabe. Usted tenga esa confianza en Dios, tenga esa confianza en Dios. Todo lo que pasa alrededor nuestro, Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque Dios es Rey y Señor. Para que sepas y entiendo que yo soy Dios y gobierno sobre el dominio de los hombres, sobre el gobierno de los hombres. Al que quiero yo se lo doy. Dios gobierna en este país y todas las cosas que están pasando, porque Dios es el que pone y quita. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Y recordemos una cosa más. Todos estos gobiernos que hemos estado hablando y que son las últimas partes de Daniel, son hombres altivos, son hombres petulantes. Aunque Dios está gobernando la historia, sin embargo estos hombres son arrogantes. Alejandro era arrogante. Mire que hay una relación entre Alejandro y Jesucristo. Jesucristo murió a los 33 años. Alejandro el Grande murió a los 33 años. Alejandro el Grande murió por conquistar el mundo. En su soberbia, en su altivez. Jesucristo murió humildemente y sencillamente para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Alejandro vivió para enseñorearse de todo el mundo. Jesucristo vivió y murió para servirnos. Por lo tanto, no podemos imitar a estos hombres en el mundo de hoy que vivimos actualmente. Se envidia el carácter, la sagacidad, la inteligencia, la astucia de Alejandro el Grande. Y todos quieren ser como Alejandro el Grande. Todos quieren ser como Alejandro el Grande. Petulantes, arrogantes, perversos, malos. Porque el hombre no era bueno. Pero Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo dijo: los gobernantes de la tierra se enseñorean sobre sus súbditos,
pero entre vosotros no será así, sino que el más grande va a servir al más pequeño. Y ustedes que han estudiado y que se han preparado y que hoy mañana van a ser doctores, ingenieros, químicos, arquitectos, administradores, contadores, pues esa es una carrera que le va a servir como un medio de subsistencia, pero nunca para decir yo soy mejor que ese que está tirado en la calle. Porque a veces los vemos así a la gente. Oh sí, yo soy mejor hasta que mi papá y mi mamá, esos son ignorantes, salen de la universidad creyendo que ya lo saben todo. No. Usted no puede tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener: sencillez y humildad. Amén. Si Cristo le sirvió a usted, ¿quién es más grande, usted o Cristo? Él es el Señor de la creación. No puede haber alguien más grande que Él. Usted debe, por lo tanto, servir a los demás y ser sencillo siempre, donde vaya y donde esté, ser sencillo y humilde y sencillo. Yo he conocido gente que tiene dinero bien sencillo. Y he conocido gente que tiene dinero y profesión y intelecto y educación y no vuelven a ver a nadie. Petulante, aprendamos a ser sencillos. Aprender de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Todo lo que usted sabe, Dios se lo ha dado. Todo lo que usted es, Dios se lo ha dado. Y si lo recibiste de mí, dice el Señor, ¿por qué te glorías como que no lo hubieras recibido? Todo lo que usted es un regalo de Dios. Amén. No es usted, es un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, de gracia recibiste, de gracia, sea sencillo, sea humilde. Nunca se vuelva petulante, nunca se vuelve arrogante, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Seamos sencillos, seamos sencillos. En iglesia debemos ser sencillos toda la vida. No tenemos por qué cambiar. Que el Señor nos ayude. Ya una vez predicamos sobre la jactancia. Ahora pues, que el Señor te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en gran manera. Y vamos a dar unas palabras para el cumpleañero. Dice el Salmo 7, que estaba leyendo: cantará a Dios con alegría. ¿Están alegres? Cantar a Dios con alegría. Los hijos de Dios tienen alegría. Alegría. Canto de júbilo, de salvación hay en la casa de los justos. Hay alegría. Gloria a Dios. Hay alegría porque Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Dios. Y dice que cantará Jehová alegres habitantes de toda la tierra. Hoy estamos alegres aquí nosotros, porque el pastor está cumpliendo. Y que hay dos pastores, uno senior y uno junior, que son pastores. El pastor está cumpliendo años. Y dice el Salmo 100, servid a Dios con alegría. Gloria a Dios porque Él lo ha hecho hasta el día de hoy con alegría. Con alegría. Con alegría. Servimos a Dios con alegría porque Dios es bueno. Nos regocijamos en servir a Dios. Si es la razón por la que estamos aquí en este mundo y la razón de nuestra existencia. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice David? ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, oh Dios, nada deseo yo en la tierra. Servir a Dios, por tanto, con alegría, porque Dios es alegre. Gloria a Dios. ¿Está usted triste? Sirva a Dios con alegría. ¿Está cansado? Sirva a Dios con alegría.
Dios es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra confianza, nuestro refugio. Por lo tanto, tenemos que servirle con alegría, con regocijo. Dice la palabra de Dios: acerquémonos a Dios con regocijo. Estamos alegres el día de hoy. Gloria a Dios por hombres que se disponen a servir al Señor con alegría y se acercan a Dios con regocijo, independientemente de las circunstancias de la vida, porque tal vez no